Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a realizar la práctica número 7, carga y descarga de capacitores. El contenido de este informe son los 12 puntos que hemos hecho para todos los demás, prácticas. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? Primero vamos a analizar los procesos de carga y descarga del condensador en un circuito RC y vamos a estudiar la temporización implicada en la carga y descarga, Luego vamos a determinar y graficar la constante de tiempo de un circuito RC. Vamos a medir luego la capacitancia de un condensador usando la constante de tiempo. A continuación vamos a medir la capacitancia de condensadores en forma directa con un capacímetro. Un multímetro en modalidad capacímetro. Y luego vamos a realizar combinaciones serie paralela de capacitores para hallar la resistencia equivalente, así como teniendo un circuito mixto. Bien, esos son los objetivos de esta práctica. Vamos a realizar un poco de revisión del fundamento teórico. Bien. Cuando hablamos de un dipolo, fíjense en un dipolo, básicamente existe un campo eléctrico entre las cargas de un dipolo. Esta carga genera ese campo y ese campo eléctrico es el que almacena, si quieren, la energía de un capacitor. En otras palabras, un dipolo vendría a ser básicamente un condensador mínimo. Bien. La capacitancia, que nosotros lo usamos con la letra C, es la capacidad de un conductor para almacenar carga, donde la capacitancia se calcula como la carga sobre la tensión o el diferencial de tensión a la cual está sometido el capacitor. Las unidades de la capacitancia es el faradio. Sin embargo, un faradio es una cantidad muy grande, por lo tanto se trabaja en micro, pico y nanofaradios. Un faradio es igual a un coulomb sobre un voltio. Entonces dice, si un conductor tiene una capacitancia de un faradio, entonces un capacitor, la transferencia, esto significa que la transferencia de un coulomb de carga al conductor elevará el potencial de un voltio. Diríamos que si tendríamos estos capacitores de placas planas, si su valor fuera un faradio, entonces diríamos que si quiero almacenar un coulomb de carga en las placas, necesariamente debe tener un diferencial de un voltio, un diferencial de potencial. Bien. Sin embargo, jóvenes, no se puede cargar indefinidamente los capacitores. Estos tienen un límite. Fíjense, si cargamos mucho, ¿qué va a suceder? Va a generarse un chispazo, una ruptura eléctrica. El medio no va a aguantar tanta carga en las placas, A eso es lo que se llama rigidez dieléctrica de un cierto material. Es la intensidad de campo eléctrico para el cual el material deja de ser aislador. Estamos hablando del medio y se vuelve conductor. Bien. La primera, o el primer capacitor, si quiere, que se ha usado, era la botella Leyden. Básicamente la botella Leyden consistía en lo siguiente: una capa externa con hoja metálica y una capa interna de hoja metálica. Y al medio, un dieléctrico que se usaba con vidrio. ¿Cuál era el problema de estos condensadores? Es que eran muy grandes, y no almacenaban mucha carga. El día de hoy tenemos diferentes tipos de capacitores. Generalmente la mayoría son cilíndricos. Hay también cerámicos, pero los comerciales son cilíndricos. Conjuntamente, un capacitor con otros elementos se usa en un circuito. Básicamente un capacitor es igual que tener un tanque de agua en la casa. Se corta la energía, se corta el agua, en la red, y
inmediatamente o automáticamente entra en funcionamiento un tanque de agua en la casa para suministrar, ¿no?, de agua a todo el domicilio. Lo mismo sucede en los circuitos. Fíjense, ahí está un capacitor. Se corta la energía, automáticamente el capacitor suministra energía. Pero al igual que en un tanque, ¿no?, el tiempo que suministra es limitado y además el suministro no es constante, ¿no?, debido a que el tanque es pequeño, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Lo bueno que el capacitor puede suministrar rápidamente energía, pero por el tamaño no suministra mucho tiempo. Entonces se usa también a veces para corregir, ¿no? Cuando la tensión no es constante, entonces se corrige mediante un capacitor. Por ejemplo, si quiero transformar corriente alterna en corriente continua, ustedes en la casa tienen en el enchufe, tienen corriente alterna. Cuando cargan su celular necesitan corriente continua, ¿no? En el enchufe viene generalmente este puentecito de diodos, 4 diodos como esto y un capacitor. Bueno, también viene un transformador, ¿para qué? Para reducir la tensión previamente, ¿no? Entonces, con esto, este pequeño circuito, uno puede reducir. Ahora, en vez de usar los puentes de diodos, un capacitor, un transformador, ¿no?, se puede usar otro elemento, ¿no?, un solo elemento eléctrico. Bien. Sigamos. En laboratorio no hemos visto, ¿no? Estos son, si quieren, capacitores especiales de gran capacidad. Nos tenemos, este es un capacitor esférico, que hemos usado en General Van de Graaff. Este es un capacitor de placas planas. Tenemos otro capacitor de gran capacidad. Estos dos capacitores son capacitores que vienen definidos por su polaridad, ¿no?, que usted tiene que conectarlos sí o sí en un solo sentido. Este lado positivo, este lado negativo. Este lado positivo, este lado negativo. Si usted conecta al revés, no se cargan este tipo de capacitores. Entonces, estos capacitores son polarizados. Bien. Veamos cómo se carga un capacitor. Ahí tenemos un capacitor grande. Cargamos, fíjense, positivo o negativo. Negativo, tocamos el positivo. Ahí está. Está cargándose rápidamente. Es un capacitor de arrancador de un motor. Ya está cargado. Bueno, no está al 100%, pero ya está cargado. Ahora hacemos un cortocircuito. Y haces rápidamente con el cortocircuito mientras me descarga. Bien. ¿Qué tiene un capacitor? Un capacitor, básicamente los capacitores comerciales, ¿no?, tienen una placa metálica, que generalmente es aluminio, por el costo. En los extremos, 2 placas de aluminio, y al medio tiene un material dieléctrico. ¿Para qué el material dieléctrico? Para aumentar, si quieren, la tensión o la carga que puedan aumentar ellos. Se enrolla estos dos y forman este cilindro. Entonces, básicamente el cilindro es un capacitor de placas planas, pero debido al material uno puede enrollar y puede obtener, si quiere, grandes cargas, ¿no?, sin necesidad de aumentar mucho el tamaño. Bien. La capacitancia, como habíamos dicho, era carga sobre un diferencial de potencial al cuarto sometido. Vamos a ver este capacitor. ¿Qué características tiene? Este capacitor puede aguantar 33 microfarados. ¿Sí? Esta sería la capacitancia. Y esta es la tensión. La tensión máxima que puede soportar es 350 voltios. Si nosotros armamos un circuito con diferencia de potencia, AB, por ejemplo, de 100, y colocamos el capacitor, nosotros vemos que los 100 voltios que lo energizamos a esto circuito es menor que los 350. Por lo tanto, la carga que podía almacenar este capacitor con 100 voltios sería C por B. Sería 33 por 10 a la menos 6.
capacitancia por la tensión que estamos asumiendo, lo cual nos da una carga de 33 por 10 elevado a los 4 coulombs. Bueno, ahora, si aumentamos la tensión a 350 de tensión entre los bordes, ¿no? Estas dos patitas. Agarramos, entonces decimos que la carga C por B, por lo tanto la capacitancia sigue siendo el mismo, 33 microfaradios por 350 voltios, dividido, o bueno, multiplicamos ambos y obtenemos que el capacitor puede almacenar a esa tensión 0,01 coulombs. Bueno, podríamos asumir un diferencial de tensión de 400 voltios. Si fuera 400 voltios, multiplicamos igual la carga C por B, C sigue siendo el valor mismo, 33 microfaradios, y la tensión 400 voltios. Si multiplicamos, la carga que puede almacenar es 0,013 coulombs. Bueno, esto sería en teoría. Prácticamente no podemos hacer esto en laboratorio. ¿Por qué? Porque antes de llegar a los 400 voltios, el capacitor explotaría. Es mucha tensión, ¿no? Entonces, el límite para el cual el capacitor funciona es 350 voltios. Caso contrario, como habíamos dicho, ¿no? En este caso, recuerden esto. La rigidez dieléctrica, ¿no? Cuando colocamos mucha tensión, se genera un chispazo. Bueno, eso va a suceder aquí si es que colocamos a 400 voltios, ¿no? Bueno, se quema el capacitor. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta, si quieren, la tensión máxima que pueda aguantar, o la tensión nominal, si quieren, del capacitor, y su capacitancia, que viene dado por el fabricante. Simbología de un capacitor. Les había dicho que hay capacitores comerciales en los cuales usted puede colocar positivo, negativo, negativo, positivo, en otras palabras, enchufar patas arriba o patas abajo, da lo mismo, igual va a cargar. En cambio, hay capacitores electrolíticos, que había mostrado hace rato, en los cuales hay que enchufar en un solo sentido, positivo, el negativo, el negativo. Si usted enchufa al revés, no carga. En el caso de los capacitores comerciales, las simbologías son dos barritas paralelas. En el caso de capacitores electrolíticos, ¿no? Fíjense, el positivo va a la recta y la curva va a negativo. Entonces, esta es la representación. Bien. Constante dieléctrica. Fíjense, la constante dieléctrica es lo que nosotros habíamos llamado en lo que es la ley de Coulomb, cuando he hecho el tema del campo eléctrico, la permisividad del medio. En este caso, la bibliografía lo simboliza con la letra K, ¿no? Entonces, eso viene a ser la constante dieléctrica. Cuidado que confundan con la constante de Coulomb, ¿no? Fíjense, la permisividad o constante dieléctrica en capacitores proporciona una pequeña separación de las placas sin que hagan contacto, ¿no? Aumenta la capacidad del capacitor. Permite altos voltajes, claro, puedo aumentar la tensión, ¿no? En el mismo capacitor, ¿no? Y no haber ruptura debido a este medio. Y como generalmente es otro medio, aumenta la rigidez, si quieren, del capacitor. ¿Qué materiales se usan generalmente? Por el costo se usa la mica, papel parafinado, cerámica y plástico. Generalmente papel parafinado es lo más económico, ¿no? O plásticos. Bien, vamos ahora a los capacitores, diferentes tipos de capacitores. Existen capacitores esféricos, huecos, capacitores esféricos dentro de otro capacitor, capacitores cilíndricos, capacitores de placas planas. Veamos el capacitor, si quieren, esférico hueco. Este vendría a ser muy parecido a nuestro generador de Van de Graaff, ¿no? Se almacena la carga. En ese caso, jóvenes, partimos de la ecuación que se ha dado en la práctica de potencial eléctrico. ¿Qué dice por definición? El diferencial de potencial entre dos puntos es igual a ¿qué? A menos la integral del campo por dr, ¿no? Del vector posición, donde el campo es constante en cualquier punto de esta superficie esférica, sale afuera,
colocamos límite de 0 a R y obtenemos la ecuación, que la tensión AB, diferencia de potencial si quieren, es igual a la constante de Coulomb del vacío por la carga que almacena sobre el radio de esta esfera. Si aplicamos la ecuación que la capacitancia es carga sobre diferencia de potencia, reemplazamos esta ecuación denominador, simplifica carga con carga, y nos sale que la capacitancia de este capacitor esférico en el vacío es igual a 4pi por la permitividad del vacío por el radio de la esfera. Si yo quisiera trabajar ahora en otro medio, que no sea vacío aquí, el hueco no esté lleno de vacío, sino otro medio, en ese caso la capacitancia es igual a 4pi por la permisividad del vacío por la constante dieléctrica por el radio del capacitor. Entonces, esta es la ecuación para cualquier medio y este para el vacío. Cuidado que esto confunda con constante Coulomb, no lo es. Aquí esto es constante Coulomb. ¿Dónde está? Esto es constante Coulomb, ¿no? Caso cero. Pero esto es la permisividad del medio, ¿no? Que en este caso, habíamos dicho, lo vamos a llamar constante dieléctrica. Entonces, constante dieléctrica. Lo mismo para un capacitor esférico. Fíjense, en este caso es un capacitor esférico, macizo, dentro de otro capacitor hueco. En este caso, el diferencial de potencial entre estos dos cuerpos tendríamos lo siguiente, que el diferencial de potencial entre A y B es igual a menos la integral de campo por dr, la ecuación general del potencial, diferencial de potencial. En este caso, el campo está dado por ¿quién? Según Gauss, está dado por la constante Coulomb o la carga sobre la distancia que separa el cuadro por diferencial de R. Integramos esta ecuación entre los límites de A a B y obtenemos la siguiente ecuación, que el diferencial de potencial entre B y A es igual a la constante Coulomb del vacío por la carga que almacena dividido entre 1 sobre R, el radio superior, radio exterior si quieren, menos 1 sobre el radio interior. Bien, si reemplazamos esta ecuación en la ecuación capacitancia es carga sobre diferencia de potencial, carga y carga se nos van a ir, ¿no? Otra vez, y nos queda que la capacitancia de un capacitor esférico dentro de otro macizo, ¿no? Va a ser igual a que, siempre y cuando el medio sea vacío, va a ser igual a la diferencia, la multiplicación de los radios, RA por RB, radio interior por radio exterior, dividido entre, en este caso, la constante de Coulomb sería, ¿no? Por RB menos RA. Esta ecuación, para no confundirnos con la permisividad, ¿no? O, si quieren, para colocar la función de la constante dieléctrica, en ese caso, la constante de Coulomb se coloca como 4pi, 1 sobre 4pi sobre epsilon, ¿no? Por lo tanto, como está el denominador, sube. Entonces, en este caso, tendríamos que para el vacío, se usa esa ecuación, la capacitancia es igual a 4pi por la permitividad del vacío por el radio interior por el radio exterior dividido entre el radio interior por el radio exterior, o menos el radio exterior, en el vacío. En cambio, en cualquier otro medio, la capacitancia sería igual a 4pi por la permitida en el vacío por, si quieren, esto viene a ser ya no la constante Coulomb, sino en este caso, la permisividad del medio o lo que nosotros habíamos llamado constante dieléctrica, ¿no? Multiplicado por RA por RB, radio interior por radio exterior, dividido entre radio exterior menos radio interior. Entonces, esta ecuación es para cualquier medio que tenga, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué pasa si tenemos un capacitor cilíndrico? Al igual que teníamos para realizar la práctica de Windsurf, ¿no? En el caso del equipo de Windsurf tenía un capacitor cilíndrico. En ese caso, fíjense, ¿qué va a suceder? Otra vez partiendo de la ecuación básica, ¿no? Que el diferencial de potencial es igual a menos la integral del campo por dr. Ahora, ¿a qué es igual el campo? Bueno, el campo se lo calcula usando Gauss. El flujo es igual a la integral cerrada del campo escalarmente por
ds, que es igual a la carga neta encerrada en la superficie gaussiana dividido entre la permitida del medio. De aquí sacamos el campo afuera, la integración de ds es el área. Recuerden que solamente hay campo en la superficie del cilindro gaussiano, no en las tapas, y de ahí obtenemos esta ecuación, que el campo es igual a 2 veces la densidad lineal de carga por la constante de Coulomb en el vacío dividido entre su radio. Reemplazamos ese campo aquí, integramos y obtenemos esta ecuación, que el diferencial de potencial, ¿no?, en un capacitor cilíndrico es igual a menos 2 veces la carga, la constante de Coulomb, sobre la longitud del cilindro por el logaritmo neperiano del radio superior menos el radio inferior. Bien, reemplazamos ahora a la ecuación de la capacitancia, que es igual a carga sobre diferencial de tensión. Otra vez las cargas se nos van y nos queda que en el vacío la capacitancia se ha dado por 2 veces pi por la permitida en el vacío por L, que es la longitud del capacitor o la altura del capacitor, dividido entre el logaritmo neperiano del radio superior sobre el radio inferior. En este caso, la capacitancia para cualquier medio, si en vez de vacío lo eliminamos de otro medio, en ese caso voy a tener que 2pi por el vacío por, en este caso, esto es el multiplicador del medio, que lo hemos llamado nosotros, fíjense otra vez, constante dialéctica. Cuidado que confundan con la constante Coulomb. Primero la constante dialéctica por la longitud, la altura, dividido entre el logaritmo neperiano del radio superior sobre el radio inferior. Bien, entonces ya tenemos una ecuación para el capacitor cilíndrico. Para un capacitor de placas planas, en este caso, igual partimos de la ecuación de diferencial de potencia. ¿Sí? 2 placas es igual a menos la integral de E por dl. En este caso, el campo sale fuera. dl, bueno, la integral de dl varía de 0 a d, la distancia entre las placas. Colocamos los límites y obtenemos que el campo es igual a ¿qué? A la densidad superficial de carga sobre la permitividad, que es igual a la carga sobre el área sobre la permisividad del medio. Y la capacitancia, por otro lado, es igual a carga sobre diferencial de potencial. Si reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 3, carga y carga se nos va y nos sale esta ecuación, que la capacitancia para placas planas, capacitores de placas planas, es igual a la permisividad del vacío por el área sobre la distancia. Esto, en este caso, hecho en el vacío. ¿Qué pasa si estamos en otro medio? En otro medio la capacitancia sería la constante Coulomb por la permisividad por el área sobre la distancia. Bueno, esto no es la constante Coulomb, ¿no? En este caso, ten cuidado, esto viene a ser lo que habíamos llamado aquí la constante dialéctica, otra vez. Entonces, fíjense, todas las ecuaciones se basan en la constante dialéctica. Ahora, ¿qué es la constante dialéctica? La constante dialéctica varía en función del medio, es un valor adimensional que vamos a ver más adelante, ¿no? Que varía en función del tipo de material. Para el caso del vacío, esta constante dialéctica vale 1. Si vale 1, regresamos a la ecuación anterior en todos los casos. Bien. Los capacitores se pueden organizar, se pueden unir en serie o en paralelo. O también puede unirse en formación mixta. ¿Qué pasa si tenemos los capacitores en serie? ¿Cuándo están en serie? Cuando los capacitores están encima de una misma rama. En ese caso, si usted quiere hallar su equivalente, lo que debe hacer es sumar los capacitores de manera inversa, ¿no? Entonces, si tiene varios capacitores encima de una rama, su equivalente será igual a 1 sobre la capacitancia equivalente, es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y bueno, si tuviera más capacitores, la suma siempre será inversa. Bien, ¿qué tienen en común los capacitores en serie con respecto al equivalente? La carga. La carga del capacitor equivalente es igual a la carga de los capacitores que se encuentran en serie. En cambio, la tensión viene a ser la suma, ¿no?, de las caídas de tensión de cada uno de los capacitores.
Bien, entonces no se olviden, en serie, para hallar la capacitancia equivalente, suma inversa. ¿Cómo es la carga? La misma, ¿no? En todos los capacitores, sin importar el tamaño de la capacitancia. En paralelo, ¿cuándo se dice que están en paralelo dos o más capacitores? Cuando los capacitores nacen en un nodo y terminan en otro nodo común. Al mismo tiempo, en cada rama solo debe existir un solo capacitor. En ese caso, se dice que los capacitores están en paralelo. En el caso de los capacitores, si usted quiere hallar el equivalente, la suma es directa. O sea, la suma de los capacitores nos da la capacitancia equivalente. ¿Qué tienen en común la capacitancia equivalente respecto a los capacitores que están en paralelo? Bueno, la tensión. La tensión a la cual están sometidos es la misma. Y para hallar la carga, usted debe sumar cada uno de los capacitores que están en paralelo. Entonces, no se olviden. En serie, la suma es inversa, que tiene en común la carga. En paralelo, la suma es directa. Y que tiene en común la tensión. Es al revés de las resistencias, si se fijan. ¿Qué pasa si los capacitores son mixtos? En ese caso, hay que reducir, ¿no? En ese caso, los circuitos no están ni en serie ni en paralelo. Podrían estar parcialmente en serie, parcialmente en paralelo, y hay que reducirlos, ¿no? En algunos casos no se puede reducir directamente, por lo tanto, hay que hacer esta transformación triángulo-estrella. ¿Cómo se hace esa transformación triángulo-estrella? Por ejemplo, si quiero hacer una transformación estrella-triángulo. En ese caso, usted debe elegir 4 nodos. De los 4 nodos, uno central. El central va a desaparecer cuando usted hace la transformación triángulo-estrella. Tiene, fíjese, 4 nodos. El nodo 0 que va a desaparecer, el nodo 1, 2 y 3. En vez del capacitor C1, C2, C3, aparecen los nuevos capacitores C12, C13 y C23. ¿Cómo se obtienen estos capacitores C12, C13 y C23? Bueno, primero, suma todos los capacitores C1 más C2 más C3. Es una constante. Para hallar C12, este capacitor, este nuevo capacitor, va a ser igual a ¿qué? A C1 por C2, C1 por C2, dividido entre la suma de los tres. ¿No? Para hallar C13, multiplica C1 por C3, dividido entre la suma de los tres capacitores. Para hallar C23, multiplica C2 por C3, dividido entre la suma de los tres capacitores. De esa manera se hace la transformación estrella-triángulo. En el caso de que usted quiera hacer una transformación al revés, de un triángulo a una estrella, fíjese, en este caso, usted tiene 3 nodos. De estos 3 nodos va a fabricar un nodo central, ¿no? De donde van a nacer los nuevos capacitores que va a fabricar. En este caso, entonces, como datos tendríamos C12, C13, C23. Si quiere hallar los capacitores C1, C2, C3, a partir de esos datos, ¿qué debe hacer? Primero va a calcular una constante, donde va a multiplicar todos los capacitores por todos. O sea, C12 por C13, C12 por C23 y C23 por C13. Entonces, eso se llama una constante. Y para hallar la capacitancia 1, en este caso, se busca el capacitor, la constante, este valor de la multiplicación de todos con todos, dividido entre el capacitor que está al frente. ¿Quién está al frente de C1? C23. Vamos a ver, si quiero hallar C2, C2 sería igual a la constante, este valor, dividido entre el capacitor que está al frente. ¿Quién está al frente? C13. Si quisiera hallar el capacitor C3, en ese caso sería igual a la constante, dividido entre el capacitor que está al frente de C3, ¿quién está al frente de C3? C12. Bien, jóvenes, de esta manera se hace la transformación de triángulo, estrella y estrella-triángulo. Para reducir un circuito capacitivo, en ese caso, ¿no?, se debe usar varios métodos. Bueno, casi todos consisten en reducir, pero existe una variación de las técnicas. En este caso, si hablamos del método de reducción,
significa que usted tiene que ir reduciendo, le llamamos circuito 1 al circuito original, al circuito 2, por ejemplo, le llamamos cuando reducimos algo. Aquí puedo reducir, por ejemplo, C2 y C5 están en serie, están sobre la misma rama, lo llamo C9, ¿no? El equivalente entre 2 y 5. Bueno, de aquí reducimos un poco más circuito 2, vamos al circuito 3. ¿Qué hemos reducido? C9 y C4 están en paralelo y lo llamamos C10. Listo, vamos al siguiente circuito. Circuito 4, de aquí C7, C8 y C10. Fíjense, están los tres en serie. Por lo tanto, podemos formar el capacitor 11. De aquí, C3 y C11 están en paralelo, llamamos C2, circuito 5. Y al final, C1, C12 y C6 están en serie. Esos, bueno, vienen a ser capacitor equivalente. Entonces, de todo este bochinche de capacitores, hemos obtenido ese equivalente. Bueno, aquí se aplica todo lo que hemos visto, ¿no? Para hallar C9, para hallar C10, las reglas que habían visto aquí, ¿no? De capacitores en serie, cuando en serie la suma es a la inversa y en paralelo la suma es directa. Bueno, aplican esa regla y obtienen el equivalente. Bueno, no siempre, a veces los circuitos están en plano, a veces están en 3D. En ese caso hay un método de reducción de circuito de 3D a 2D. Es conveniente trabajar en cualquier circuito en 2D, no en 3D. En ese caso, lo que se hace, jóvenes, es aplastar el circuito sobre una de las caras. Generalmente se tiende a mantener los extremos, los puntos de energización, que en este caso es A y B, en los extremos, afuera. En este caso yo he estirado esta base hacia afuera y esta cara lo he achicado y lo he aplastado sobre esta cara. Entonces, tenemos este circuito. Bueno, una vez que tengo el circuito aplastado, lo que se hace es lo siguiente. Se enumeran los nodos. Como quiero reducir, la regla es colocar el mismo nombre de nodo a aquellas ramas en las cuales no hay elementos. Por ejemplo, si vamos de este punto a este otro punto sobre esta rama, no hay elementos, por lo tanto, los dos extremos de la rama deben llevar el mismo nombre. Aquí tampoco, pues le llamo A. Aquí le llamo A. Aquí D y D. Bueno, de aquí a aquí hay otro nombre, ¿no? De A y D porque hay un elemento. Debemos cambiar, no podemos colocar el nombre de A. Aquí B, de este lado, a este lado, cambia de nombre. Si nos vamos por este camino, por esta rama, aquí también cambia de nombre. Bueno, una vez que tenemos definidos los nodos, todos aquellos nodos que tengan el mismo nombre, ¿no? Todos los A's, todos los N's, todos los B's, y colocamos los capacitores. Una vez que tenemos los capacitores, bueno, ahora comenzamos a reducir. Vemos qué elementos están en serie, qué elementos están en paralelo. En este caso no hay ninguno en serie ni en paralelo. Lo que hacemos es, aquí lo que he hecho, una transformación triángulo o estrella, triángulo. ¿Sí? C6, C1 y C8 están en estrella. Y lo he vuelto en triángulo, C9, C10, C11. Una vez que están en triángulo, vamos aquí al circuito 5. Fíjense, C7 y C9 se vuelven C12. C10 y C2, C13 porque están paralelos, C11 y C3 y C5 se vuelven C14. Recuerden que los puntos de energización son A y B, ¿no? A y B. En este caso, C13 y C14 se vuelven C15. C2 y C15, bueno, ya están en paralelo y se vuelven C equivalente. En 7 circuitos, fíjense, hemos llegado a un circuito equivalente. Bueno, no es el único método. La otra manera de volver también un circuito en 3D a 2D es trabajando con el circuito equivalente. En ese caso, fíjense, tenemos el mismo cubo, lo que se hace es nombrar los nodos. Entonces, vamos colocando los nodos, tendríamos el nodo A, nodo B, nodo, fíjense, la misma regla que hemos visto hace rato, ¿no? Cuando hay ramas que no tengan elementos, cuando los nodos consecutivos llevan el mismo nombre. A, de aquí a aquí también te llevaría A, de aquí a aquí te llevaría A. Aquí B es el único, es que sea D. Esta rama no hay elementos, entonces lleva D. Y esto con N. Listo, y ya están todos. A continuación, ¿cuántos nodos tenemos? Tenemos 4 nodos. Dibujamos los 4 nodos A, B, N y D. Como usted quiera, los nodos. Y dentro de esos nodos comenzamos a
ubicar los capacitores. Por ejemplo, quisiera hallar ubicar el capacitor 1, está entre B y N. Sí, entre B y N está el capacitor 1. Capacitor 2 está entre B y D. Entre B y D está B y D, capacitor 2. Capacitor 3 estuviera entre D y A. D y A, capacitor 3. Y así, ubicamos todos los capacitores entre los nodos y tenemos este nuevo circuito equivalente, ¿no? Una vez que estemos aquí, hay que reducir el circuito. En este caso no hay, bueno, hay algunos en paralelo, pero bueno, en este caso he hecho transformación estrella-triángulo. Entonces, estrella, C6, C1, C8, y se vuelve el triángulo, C11, C10, C9, en el circuito 3. Vamos al circuito 4, C5, C3, C11, C2, C9 y C10, C7, están en paralelo, ¿no? Estos tres, C14, C2 y C9, C13, C10 y C7, C12. Recuerden que ahí son los puntos de energización, así que eso no puedo reducir, ¿no? Circuito 5, 14 y 13 están en serie, por lo tanto se vuelve C15. 15 y 12 están en paralelo, por lo tanto volvemos a equivalente. En este caso, en 6 circuitos hemos llegado al equivalente. Bueno, esas son las técnicas, ¿no?, para reducir. Aquí se falta colocar los números, hay que aplicar, ¿no?, las reglas para una transformación estrella-triángulo. Ya hemos dicho en paralelo, la suma es directa. Cuando están en serie, la suma es inversa. Bueno, hay que usar las reglas que ya habíamos visto y han visto en la teoría. Bien. Almacenamiento de energía en un campo eléctrico. Como un capacitor puede almacenar energía eléctrica, la cantidad de energía eléctrica, jóvenes, depende de qué. Primero se puede calcular como la energía almacenada en un capacitor es igual a 1/2 de la carga del capacitor cuadrado sobre su capacitancia, o también es igual a 1/2 de la capacitancia por tensión entre sus placas al cuadrado, o es igual a 1/2 de la carga por la tensión. Cualquiera de las tres maneras nos permite, si quieren calcular, la energía almacenada en un capacitor. ¿Qué pasa ahora en capacitores con dieléctricos? En el caso de capacitores con dieléctricos jóvenes, sucede que cuando yo tengo un capacitor, en el caso de placas planas, si yo tuviera vacío, ¿qué va a suceder? Va a haber un campo eléctrico entre placa y placa, ¿sí? ¿Qué sucede si yo coloco una partícula al medio? Esto habíamos visto en la práctica número 2, ¿no? ¿Se recuerdan? El generador de Windsurf colocado en un tubo, positivo o negativo, y al medio hemos colocado una esfera. ¿Qué ha sucedido con esta esfera? Se ha polarizado, ¿no? Lo que estaba cerca de la placa positiva se ha ido con negativo, y la que estaba con placa, bueno, la otra cara, que estaba más cerca de la placa negativa, se ha ido con positivo. ¿Qué significa? Que ahí adentro se ha polarizado la carga. En un extremo está una carga negativa, en el otro lado positivo. Significa que también entre negativo y positivo se va a generar un campo. El campo siempre va de más a menos. Si se fijan, la dirección del campo eléctrico de la partícula polarizada tiene un sentido contrario al campo original. ¿Esto qué significa? Que si yo colocaría una placa mucho mayor, toda la placa se va a polarizar, ¿no?, con un campo en sentido contrario a la dirección original del campo. Por lo tanto, el campo real con el dieléctrico será igual a ¿qué? Al campo original, el vacío, menos el campo generado por el dieléctrico. Esto significa que el campo con dieléctrico va a ser mucho menor, ¿no?, por la resta. Gracias a esto es que cuando nosotros coloquemos un capacitor en el vacío, va a aguantar, suponemos, 20 voltios o 2 voltios. En cambio, cuando colocamos el dieléctrico, ¿no?, el diferencial potencial para la misma carga es mucho menor. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo aumentar la tensión. Entonces, puedo almacenar mayor cantidad de carga sin que llegue a la ruptura. Eso es lo que me permite el material dieléctrico. Ahora, fíjense, jóvenes,
que la diferencia de potencia, ¿no?, que ya hace rato, es igual a delta V sobre el material dieléctrico, es una constante dieléctrica. En este caso, la capacitancia es carga sobre delta V, que es igual a la carga inicial. Delta V va a variar en función del material dieléctrico. Entonces, el nuevo delta V sobre la constante dieléctrica, de donde obtenemos que para placas planas la capacitancia es igual a la constante dieléctrica por la permisividad en el vacío, por el área de las placas planas, el área menor, ojo, divide entre el área, o divide entre la distancia que separa a las placas. Entonces, fíjense, esa ecuación se puede plantear en el vacío como con material con dieléctrica. Bien. Ahora, fíjense, yo puedo armar un capacitor con un paquete de material dieléctrico, con varios dieléctricos. Generalmente es uno solo, ¿no? Pero se puede hacer una combinación. En este caso, para resolver el circuito, su equivalente se va a un circuito respetando los materiales dieléctricos, por ejemplo, en K1, K2, puedo volverlo un capacitor C6, C7. ¿A qué es igual C6 y C7? ¿A qué es igual C6? Sería igual a la constante dieléctrica K1 por la permitida en el vacío, por el área transversal de esta placa, T por H, dividido entre la distancia que los separa, B. Lo mismo que puedo hallar en vez de K2, C7, en vez de K3, C8, en vez de K4, C9, en vez de K5, C10, en vez de K6, C11. Por cada constante dieléctrica, un nuevo capacitor. Bien. La otra manera de armar un circuito es cortando, si quiere, en función del área menor. Por ejemplo, separo, corto por esta área. Puede tener un capacitor C6, otro por aquí C7, aquí C8. Aquí al medio, con el mismo área, va a tener C9, C10, C11. Aquí abajo, va a tener C12, C13, C14. Y se he cortado en 9 capacitores, ¿no? Cualquiera de las dos formas es válida, aunque la mayoría usa este método respetando, si quiere, la constante dieléctrica. Bien. Como les decía, las constantes dieléctricas son constantes, no tienen unidades, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una plaquita, una constante dieléctrica, donde nos dice cuánto es el valor de la constante dieléctrica y cuál es el máximo diferencial de tensión que puede aguantar, ¿no? Luego de esto llega a la ruptura eléctrica. El papel parafinado es 3,7, ¿no? Máximo 16 voltios, 10 elevado a la 6, ¿no? Un valor muy grande, ¿no?, antes de llegar a la ruptura. Bueno, vamos ahora a lo que son la carga y descarga de capacitores. Carga del capacitor. Para esto usamos un circuito, fíjense, en el cual colocamos la FEM, un switch, una resistencia y un capacitor. Si cerramos el circuito, ¿no?, y consideramos que el capacitor estaba inicialmente vacío, en el momento que energicemos, va a comenzar a pasar corriente el circuito y va a comenzar a cargarse este capacitor en función del tiempo, hasta que algún momento llegue a su estado estacionario, carga máxima. ¿Cómo hallamos esa ecuación de cómo varía la carga? Bueno, para eso debemos aplicar la segunda ley de Kirchhoff. La sumatoria de las FEM menos la sumatoria de caídas de tensión. Primero tendríamos aquí la caída de tensión de la resistencia y por ende menos la caída de tensión del capacitor, que es carga sobre capacitancia. Hay que resolver esta ecuación, ¿no?, donde la corriente es de Q sobre dt. Integramos en función, ¿no?, de dt y en función de Q y obtenemos, haciendo operaciones, esta ecuación. Que la carga en cualquier instante de tiempo de este capacitor es igual a la carga máxima, donde la carga máxima es igual a la capacitancia por la FEM por 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Quién es tau? RC. RC se llama tau, que es la constante de tiempo. ¿Qué unidades tiene la constante de tiempo? Segundos, ¿no? Siempre y cuando la resistencia coloque usted en ohms y la capacitancia en faradios.
Bien, ¿y cómo es esta gráfica? ¿Cómo varía? De manera exponencial. Fíjense, en un tiempo cero estaba cero, la carga del capacitor, y a medida que va pasando el tiempo, se va cargando de manera exponencial. Siguiendo esta ecuación. ¿Cuál es el límite? Bueno, hasta que llegue a su estado estacionario, donde el capacitor ya no puede almacenar mayor cantidad de carga. Si quisiera hallar la ecuación para la tensión, nada más divido esta ecuación, entre la capacitancia. Carga sobre capacitancia, viene a ser la tensión, ¿no? En este caso, la tensión en cualquier instante de un capacitor en el proceso de carga es igual a la tensión máxima. La tensión máxima, ¿quién es? La F por 1 menos E a la menos T sobre tau, o RC. Ahí está la ecuación. Bien, la ecuación, en este caso el gráfico de esta ecuación, es muy similar a la ecuación de carga versus tiempo. Lo único que varía es la escala. Bien, y si quiero hallar la corriente, derivo esta ecuación respecto al tiempo, porque la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo. Derivamos esta función y obtenemos que la corriente en el proceso de carga es igual a la corriente máxima por E a la menos T sobre tau. Esta ecuación. ¿Quién es tau? RC. ¿Quién es la corriente máxima? Según la ley de Ohm, Φ sobre la resistencia equivalente. Bien. Entonces, a un inicio, la corriente aquí, no estaba conectado, era cero. En el momento que cerramos el circuito, se lleva a cabo lo que se llama efecto Dirac, ¿no? Un efecto golpe, donde la corriente se vuelve máxima. A partir de ese momento, que es máxima, a medida que se va cargando el capacitor, la corriente en el circuito va disminuyendo hasta tender a cero. En ninguna de estas ecuaciones, fíjense, en estas dos primeras va a llegar al valor máximo. Tampoco va a poder aquí llegar a cero, porque son ecuaciones exponenciales y matemáticamente no es posible eso, ¿no? Por lo tanto, se debe asumir un cierto valor de manera práctica. Para eso, aquí he hecho variar tau, para diferentes valores. 0 tau, 0,25 tau, 0,25 tau, 0,75 tau, 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y he hallado el porcentaje de carga, porcentaje de tensión y porcentaje de corriente en cada uno. ¿Sí? Fíjense, en un tiempo cero, en el proceso de carga del capacitor, la carga del capacitor del circuito sería cero, la tensión debería ser cero y la corriente del capacitor sería lo máximo, el 100% debería dejar pasar de corriente. Y a medida que pasa el tiempo, la corriente se va volviendo cero. Ahí está el gráfico, ¿no? Comienza el 100% de corriente y a medida que pasa el tiempo, la corriente se va volviendo cero. En el caso de la carga, fíjense, al inicio el capacitor debe estar cargado con carga igual a cero, como también la tensión a la cual, o la caída de tensión debido al capacitor, también va a ser cero. Pero a medida que pasa el tiempo, fíjense, va a ir aumentando de manera exponencial, por las ecuaciones que habíamos visto. Ahora, si se fijan en este gráfico, aquí hay una variación de acuerdo a la bibliografía que vayan a leer. Varios autores dicen que el capacitor, bueno, se asume que en 3 tau llega a su carga máxima. Otros autores dicen 5 tau, otros dicen 7 tau y otros, un poco más conservadores, dicen 10 tau. Si se fijan aquí, si asumimos que el tiempo en el cual llega a su estado estacionario en el proceso de carga de un capacitor, 3 tau, ¿cuál es el error que cometemos? Bueno, si fuera 3 tau, llegamos al 95% de carga del capacitor, tanto en tensión como en carga. Y en corriente quedarían casi un 5% de corriente, ¿no? Alguien dirá, pero es mucho. Recuerden que en nuestras resistencias, ¿no?, el código de colores, tenemos un error, ¿no?, plata y oro de 5 y 10%, por lo tanto, ese valor de tolerancia es manejable. Debido a eso es que varios autores usan 3% como, si quieren, asumen que de ese valor ha llegado el capacitor a su carga máxima. Es una manera práctica. Otros autores dicen al 5%. ¿Por qué? Para obtener un error menor que el 1%. Fíjense, si vamos trabajando al 5%, el capacitor ha llegado al 99,3%. Vamos aquí, fíjense, casi coincide con 100%, ¿no? Y en corriente, fíjense,
también es menos que el 1%. El cociente en 5 tau llega al 0,67% de carga. Debajo del 1%. Otros un poco más conservadores dicen a 10 tau. Vamos a 10 tau a llegar al 99,99 con tensión como en carga y en cociente llega al 0,01. El problema es mucho tiempo, si se fijan la diferencia es mucho tiempo. Por eso es que nosotros para esta práctica vamos a usar 5 tau, ¿sí? 5 tau. En 5 tau decimos ha llegado a su estado estacionario, o sea, esto lleva al 100%, es lo que asumimos. Claro que hay un error, ¿no? Mínimo de menor que el 1% en ambos casos, pero bueno, hay un error. Bien. Fíjense para la carga de un capacitor. Si hacemos, graficamos la curva de la carga de un capacitor, en un tau se carga el capacitor del 63%. En 2 tau, del resto que queda, se vuelve a cargar otro 63%. De ese resto que queda, en el siguiente tau se carga otro 63%, y así. O sea, en función de este porcentaje, yo puedo ir graficando la curva de carga de un capacitor. En cambio, en la curva de carga en este caso, de carga del capacitor, pero en cociente versus tiempo, en ese caso podría ser al revés. Recuerden que el resto del 63 es 37%. Entonces, cuando hablemos de cociente, solamente queda el 37% en un tau. De ese resto, otra vez otro 37% en un tau. De ese resto, otra vez 37% en un tau. En ese caso puedo hallar una curva exponencial descendente. Bien. Vamos a la descarga de un capacitor. Fíjense, al igual que usted tiene en la casa, no sabe la cantidad de agua que tiene su tanque. Si se corta, podría estar lleno, como no. Pero lo que sí sabe es que tiene una carga inicial. Bueno, es lo que vamos a asumir en este circuito. Que el capacitor tiene una carga inicial. Entonces, aquí ya no hay fe en este circuito. En el momento que se da un circuito, ¿qué va a suceder? La corriente va a ser suministrada por, en este caso, por el capacitor. Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, menos I por R, caída de tensión-resistencia, menos la caída de tensión del capacitor, es igual a 0. De donde la corriente es de curso de dt, resolvemos esta ecuación diferencial y obtenemos que la carga en el proceso de descarga es igual a la carga inicial del capacitor por E a la menos T sobre tau. Aquí está la ecuación. ¿Dónde tau es RC? ¿Cómo es su gráfico? Bueno, hay una carga inicial. A partir de ahí comienza a decaer de manera exponencial. ¿Qué pasa con la tensión? Bueno, dividimos la carga entre capacitancia y obtenemos que la tensión en cualquier proceso de descarga es igual a la tensión inicial del capacitor por E a la menos T sobre tau. Donde la tensión es carga inicial sobre la capacitancia, ¿no? Y tau RC. ¿Qué pasa con la corriente? En el caso de la corriente, fíjense, dividimos esta ecuación o derivamos esta ecuación respecto al tiempo y obtenemos esta ecuación. Que la corriente en el proceso de descarga es igual a menos I máximo por E a la menos T sobre DC. O la corriente en cualquier punto de descarga es igual a menos la corriente máxima por E a la menos T sobre tau. ¿Por qué sale el signo menos? Porque fíjense, al inicio estaba pasando la corriente hacia el lado derecho. Cuando el circuito tenía una FEM. En el momento que quitamos la FEM, ¿qué va a suceder? Bueno, la corriente cambia de dirección. Por eso aquí aparece el signo menos. Entonces, gráficamente se coloca hacia abajo, se grafica hacia abajo, donde la corriente máxima es igual a la carga inicial sobre la resistencia y va a disipar la energía dividiendo el tamaño de la capacitancia, el tamaño del tanque, diríamos, ¿no? Bien, y va a decaer exponencialmente. Bien, aquí he hecho un gráfico, 5 taus de carga, y 5, bueno, no, en este caso un gráfico no es solamente para descarga. Fíjense, otra vez he hecho varía de 0 hasta 10 tau. Fíjense, este es para, en el caso de descarga de un capacitor, para la variación de la tensión de descarga, y cómo varía la corriente también en el proceso de descarga. Otra vez vamos a asumir en el proceso de descarga, vamos a trabajar en 5 tau, para que llegue a su estado estacionario. Bueno, eso asumimos, porque en realidad nunca llega a su estado estacionario.
Pero con una convención asumimos entonces nosotros vamos a trabajar en 5 tau. Otra vez en 5 tau, fíjense, tenemos un error menor del 1%, lo cual está bien, ¿no? Bien. En este caso, aquí sí he hecho, fíjense, 5 taus de carga y 5 taus de descarga. Bueno, en este punto podríamos haber aumentado un estado estacionario, ¿no? Carga-descarga, en este caso la curva sería igual si hablamos en porcentaje, ya sea en carga o en tensión. Y en el caso de la corriente, tendríamos carga, en descarga se vuelve negativo y otra vez tiende a cero. Bien, 10 tau es lo que tardaría en cargarse y descargarse, ¿no? Bien. Bien, jóvenes, con eso hemos hecho un repaso de todo lo que es la teoría. Vámonos ahora a la parte práctica. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a los materiales utilizados, jóvenes. Vamos a usar una fuente, vamos a usar conectores, un interruptor simple, vamos a usar multímetros en modalidad ohmímetro, en modalidad voltímetro, en modalidad amperímetro y en modalidad capacímetro para medir la capacidad. La resistencia vamos a usar inicialmente una resistencia de 47 kiloohms, un capacitor de 220 microfarads y que aguante hasta 25 voltios. Vamos a usar este interruptor doble paso. ¿Para qué? Primero, cuando coloquemos en esta posición, va a energizar el circuito con la FEM y corta la energía aquí. En el segundo caso, va a cortar la energía de la FEM y solamente va a hacer que exista una descarga del capacitor, ¿no? La primera parte de esta práctica, vamos a hacer los gráficos de carga y descarga de un condensador. Para eso, vamos a usar este circuito. Fíjense, usamos el capacitor de la resistencia de 47.000 ohms, un capacitor, la característica que ya les he mostrado, el interruptor siempre para cortar energía, el interruptor de doble paso, ¿para qué? Primero para energizar, de modo que se energice de la FEM, circuito. Y en el segundo caso, para cortar, ¿no?, la energía de la FEM y existe una descarga en este circuito de aquí. Bien, vamos a usar 4 multímetros. El primer multímetro va a ser para controlar la FEM, para ver cuánto tensión está entrando. El segundo multímetro es para controlar la corriente que pasa, ya sea por el capacitor o por la resistencia, porque están en serie. El tercero para ver la caída de tensión debido al capacitor. Y el cuarto, la caída de tensión debido a la resistencia. Bien. Aquí está el circuito, la FEM, interruptor doble paso. Vamos a colocar tau, un tiempo de 5 veces tau en la posición A y 5 veces tau en la posición B. El capacitor, la resistencia, el amperímetro que está en serie, ahí están. 2 voltímetros para medir la caída de tensión, resistencia, caída de tensión del capacitor, la corriente y la FEM. Bueno, aquí falta la FEM, ¿no? La caída de tensión del capacitor, caída de tensión de resistencia. Vamos al diseño. ¿Cuál es la tensión máxima que podemos suministrar en la FEM? En nuestro caso, para la resistencia, lo que habíamos visto en la ley de Ohm, ¿no?, y en circuitos de corriente continua. Tenemos una resistencia de 47.000 ohms. Como el tamaño es grande, puede aguantar hasta 1 watt de potencia nominal. De ahí despejamos la corriente máxima, que es raíz cuadrada de la potencia nominal sobre la resistencia nominal. En este caso nos dice que puede aguantar hasta 4,6 miliamperes. En el caso de la potencia nominal, que es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia, despejamos la tensión. La tensión máxima que puede aguantar es 216 voltios. Bueno, tenemos 2 valores como parámetros. Vamos en el capacitor. En el capacitor vienen, si quieren, dados por el fabricante, valores nominales, ¿no? La capacitancia nominal es de 220 microfaradios y la tensión nominal es de 25 voltios. En este caso, fíjense,
debo trabajar al 80% de este valor, ¿no? En este caso no voy a trabajar 216, porque si trabajo 216 voy a quemar mi capacitor. Entonces voy a trabajar a 20 voltios, o a un valor menor que esto, ¿no? Bueno, veamos. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos que calcular cuánto tiempo voy a energizar, voy a cargar mi capacitor. Para eso calculo tau. Tengo R, 47.000, resistencia, por la capacitancia 220 microfarads. Eso me da un tau de 10,34 segundos. De esta manera, 10,34 se multiplica 10,34 por 5 veces, que es lo que hemos convenido para llegar a la carga máxima, al estado estacionario, tenemos 51,7, 52 segundos. Sin embargo, voy a asumirme un tiempo de 1 segundo. ¿Para qué? Para poder, si quiere, el interruptor de doble paso, ¿no?, cambiar el circuito que está alimentado por la FEM a un circuito que no lo está alimentado, ¿no? Entonces, para eso me doy un tiempo de 1 segundo. Con eso son 53 segundos. De ahí es que asumo 53 segundos de carga y 53 segundos de descarga. Teóricamente debía ser 52, nada más. Pero por lo que estoy en el laboratorio me voy a dar este tiempo, ¿no? Bien, dicho eso, jóvenes, ya tenemos los valores. Fíjense. Cociente 4,6. Tensión, vamos a llegar a 25 voltios máximo. Entonces, para el diseño de mis equipos, que como voy a medir la tensión, voy a colocar en 20 voltios. Con esto estoy seguro, no voy a pasar de este valor. En cambio, en cociente debía trabajar ¿en cuánto? En miliamperios. No voy a trabajar en 200 miliamperios, ¿no? O en 20 miliamperios. La tensión que voy a usar va a ser 5,6. Bueno, ¿de dónde asumen el 5,6? No voy a trabajar con 20. Bueno, ese valor se asume en función de que yo tenga un valor menor que el valor que puede aguantar el capacitor. El capacitor puede aguantar 25 voltios, en cambio la resistencia 216 voltios. Entonces voy a trabajar con un valor más pequeño. También para tener un valor estable, ¿no? Bueno, aquí está, he energizado este circuito, energizo este circuito, jóvenes, y comienzo a medir los valores aquí en los multímetros, ¿no? Aquí están los valores. Dice, para un tiempo igual a 0. La lectura 1. Cuando tenemos, fíjense, ¿cuánto debería dar aquí? ¿Cuánto debería ser la tensión? En el capacitor 0. ¿No? El problema es que esto ha sido sacado en un video, que se ha ido filmando, fíjense, es muy difícil, ¿no? Siempre hay una pequeña carga en el capacitor, a pesar del hecho que la carga, había un pequeño rastro, si quieren, de carga. La corriente es máxima en un tiempo igual a 0, la tensión, ¿no?, la resistencia también es máxima, y la FEM debía mantenerse estable. Vamos para un tiempo igual a 5 segundos. Ahí está. 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. 20, 25 segundos. 30 segundos. 35, 40, 45, 50. Fíjese, nos hemos usado el 5 tau en cuanto 53. Teóricamente aquí hemos llegado a un estado estacionario, en el cual la corriente, ¿cuánto? Bueno, 0. Bueno, no llega a 0, ¿no? Eso ya habíamos dicho, no va a llegar a 0, porque estamos casi con 1% de error. La FEM debe mantenerse constante. La caída de tensión del capacitor es la máxima, y la caída de tensión de resistencia tiende a 0. ¿Por qué no es 0? Porque hay una pequeña corriente que pasa, y por el tamaño de la resistencia queda un margen. Bien, en este caso, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy cortando la energía de la FEM. Ya no se va a almacenar la energía de la FEM, sino, en este caso, el circuito directamente va a estar conformado por un capacitor y por una resistencia para hacer la descarga. Ahí está. En la descarga, fíjense, apenas aprieto el interruptor, fíjense, la corriente se vuelve negativa. ¿Por qué? Porque como ya no hay suministro de energía de la red, de la FEM, ahora el que está suministrando la energía es el capacitor. La corriente, en vez de entrar, sale. Entonces se da la vuelta.
Por eso sale negativo aquí. Y como sale el sentido de la corriente es contraria, la caída de tensión también será negativa. Bien. La caída de tensión del capacitor sigue siendo el mismo. Bueno, va a ir variando en función del tiempo, porque a medida que vaya pasando el tiempo, va a ir perdiendo, ¿no? En cambio, la FEM, bueno, sigue siendo el mismo, pero la FEM ya no interviene en este caso, porque no está dentro del circuito. Ahí está, para 5 segundos al 58, para 10 segundos al 63, para 15 segundos al 68, para 20 segundos al 78, y así, 5 en 5, fíjense, sigue sacando datos hasta llegar a otros 5 tau, que sería 106 segundos. Fíjense, 106 segundos, la corriente otra vez se vuelve cero. La FEM, bueno, sigue, no entra en el partido. La tensión del capacitor debía ser cero. Ahí sigue, fíjense, la tensión pequeña, rastros de tensión del capacitor. Y la caída de tensión de la resistencia debía ser también cero. Pero bueno, en este caso, si bien el multímetro marca cero, bueno, si trabajan con más decimales, debía ver el valor de la corriente, ¿no? Bien. Entonces, jóvenes, hasta aquí tenemos los datos de carga y descarga. ¿Qué van a hacer con estos datos ustedes? Van a hacer lo siguiente. Primero, van a sacar para cada tiempo de cada fotograma, fíjense, tienen el tiempo, ahí está el tiempo acumulado. Van a colocar los tiempos parciales en cada uno, en este caso los acumulados, ¿no? La corriente, por ejemplo, veamos para el último, al 24. Tenemos la tensión de resistencia, 0,05, la tensión del capacitor, 0,05, la corriente 0 y la FEM 5,66. Ahí está. 0, 0,05, 0,05. Ahí están los valores. Entonces, de todos los fotogramas van a llenar esta tablita. Segundo, toda esta tablita van a copiar. Ahí está, lo mismo copian. Y van a calcular la carga del capacitor. ¿Sí? Colocan la carga del capacitor. ¿A qué es igual la carga del capacitor? A C por B. Como tiene la capacitancia, tiene la tensión en cada caso, en este caso el capacitor va a trabajar por este valor, ¿no? Por ejemplo, si quisiera hallar, para el primer caso, la carga sería la capacitancia, 220 microfarads, que es un valor, por 10 a la menos 6, por la tensión a la cual está, 0,24, a un tiempo igual a 0. Y obtiene la carga. Bien. Con esto, ustedes van a hacer los siguientes gráficos, jóvenes. Van a hacer primero, en papel milimetrado, van a hacer el gráfico corriente del capacitor versus tiempo. Tienen corriente del capacitor versus tiempo. Tensión del capacitor versus tiempo. Carga del capacitor versus tiempo. Y para la resistencia, van a realizar el gráfico corriente de la resistencia versus tiempo y tensión de la resistencia versus tiempo. Van a obtener los siguientes gráficos. Primero, en un solo papel milimetrado me va a hacer la tensión del capacitor versus tiempo y la tensión de la resistencia versus tiempo. Y les va a salir este gráfico. Para la resistencia les va a salir esto. En cambio, para el capacitor les va a salir esto. Luego, en un segundo papel van a hacer el gráfico corriente del capacitor versus tiempo y corriente de la resistencia versus tiempo. Y va a salir esto. Como la corriente es la misma, el gráfico va a ser el mismo. Y en un tercer papel milimetrado van a hacer el gráfico de carga versus tiempo. Va a salir este gráfico. En este caso solamente es para el capacitor, porque la resistencia no tiene este gráfico, ¿no? Entonces van a presentar 5 gráficos en 3 papeles. No se olviden. Tensión versus tiempo para el capacitor, tensión versus tiempo para la resistencia, corriente versus tiempo y corriente versus tiempo, capacitor y resistencia, que va a ser el mismo, y carga versus tiempo. Bien, eso es para la primera parte. Vamos a la segunda parte. Determinación de la constante de tiempo. Esta práctica se determina, si quieren, mediante, consiste en hallar la constante de tiempo, ¿sí? de cualquier capacitor. Para esto, en el laboratorio se puede trabajar directamente en un circuito
ya que no tratamos el laboratorio, lo que vamos a hacer es trabajar sobre los gráficos. Para esto vamos a usar el gráfico de carga versus tiempo, tensión versus tiempo y cociente versus tiempo en el proceso de carga del capacitor. De aquí, de este sector. Pueden usar esta, pueden usar esto. Bueno, cociente este, o pueden usar esta primera parte para el capacitor. Ahí tienen. Entonces nosotros sabemos por teoría que si usted va a analizar la carga o la tensión, sabemos que el 63% se carga el capacitor tau. O en cociente, si es en gráfico de cociente, cuando llega al 37%, es la cantidad que se carga o se descarga la corriente o se carga la corriente en tau. Entonces, ustedes van a agarrar este gráfico, tiene esta tabla para llenar, tienen que medir la corriente al 37%. O si trabajan en gráfico de tensión, el 63%. Bueno, ¿qué van a hacer con esto? Ustedes tienen estos dos gráficos. Tensión versus tiempo, corriente versus tiempo. En el proceso de carga del capacitor. Agarran, por ejemplo, el valor máximo. En este caso, el valor máximo, ¿cuánto es? El valor máximo en este caso es 20,7. Fíjense. 21,7, ¿no? No es 20,7, aquí me error. 21,7. Del 21,7 sacan ¿cuánto? El 63%. A ver, hagamos esto. Vamos a ver con ustedes. Vamos a corregir esto. Fíjense, el valor máximo de carga en este caso estamos llegando a 21,7, no es 20,7. Entonces, voy a usar esto. Es 21,7. De 21,7 sacan el 63%. ¿Cuánto sale eso? 13, y algo les va a dar. 13,7, 13,8. Van a el gráfico 13,8, por incito, y trazan un eje hasta que corte a la curva. De la curva bajan hacia abajo, y fíjense, del inicio hasta el lugar donde corta la curva, eso es tau. Del resto que queda, 7,65, bueno, del resto que queda de este valor, o sea, restan, en otras palabras, 21,7 menos 13,8. Bueno, ese es lo que queda. De ese valor, ¿sacan cuánto? Sacan el 63% otra vez. Suman a los 13,8, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar 18,1. Trazan el valor hasta la curva, bajan hacia abajo, y fíjense, desde el anterior valor hasta el nuevo valor es tau. Otra vez de la curva. Agarran, del resto que quedan, sacan otra vez el 63%. Y les va a dar, y suman al valor inicial, ¿no? El valor anterior. Les va a dar esta curva. Chocan a la recta, bajan hacia abajo y otra vez tienen tau. Bueno, este proceso usted tiene que hacer 2, 3 veces, 5 veces aquí. Sí. Lo mismo aquí en el caso de la cociente. En el caso de la cociente, fíjense, 100% la cociente máximo, ¿por cuánto se debe multiplicar? Por el 37%. Recuerden que en un tau, la cociente se descarga rápidamente en el proceso de carga, de modo que la cociente llega al 37%. Entonces, de 0,47, el 37% es aproximadamente 0,17. Con ese valor van hasta la curva, bajan hacia abajo, y ese valor desde el inicio hasta el nuevo punto es tau. De este resto queda de 0,17. Sacan otra vez el 0,37%, que va a ser aproximadamente 0,08. Trazan una curva, hasta la curva, bajan hacia abajo, y desde el anterior valor hasta este nuevo valor es el segundo tau. Del resto que queda, este valor, sacan otro 37%, y ya sería 0,04 aproximadamente. Trazan otra recta y sacan otro punto desde el anterior valor hasta el nuevo sería nuevo tau. Y así sigue haciendo, hasta llegar a los 5 veces tau. Bien, con eso van a llenar, jóvenes, 5 veces tau. Luego sacan el tau promedio, ya sea en
de gráfico de tensión y de gráfico de cociente. Bien, eso es lo que deben hacer para esta segunda parte. Tercero, determinación de la capacitancia a través de tabla. Para esto vamos a usar esta ecuación que dice que la capacitancia es el tiempo medio sobre la resistencia sobre la logaritmo neperiano de 2. ¿No? Entonces, para esto vamos a trabajar en los gráficos de tensión versus tiempo y cociente versus tiempo en el proceso de descarga. Como ya tienen ustedes los gráficos, vamos a trabajar sobre eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Usted el valor que tiene, del gráfico que tiene, vamos a ver aquí 21. Dice, ¿cuánto es la mitad de 21? Necesitan T medios. El tiempo en que tarda en descargarse la mitad o la corriente se vuelve la mitad. En este caso está el gráfico de tensión versus tiempo. Tengo 21 máximo. La mitad de 21 es 10,5. Le voy a 10,5, trazo una recta a la curva, bajo hacia abajo, y ese es el tiempo que tarda el capacitor en descargarse la mitad. T medios. Vamos a otro valor. Aquí puede asumir cualquier valor. Por ejemplo, se le ocurre 16. Traza su recta ahí, porque ahí está empezando. La mitad de 16, ¿cuánto es? 8. Se va a 8, traza una recta, la curva, baja. Desde donde usted ha asumido hasta donde intersecta, es otra vez el T medios. Ahí se le puede ocurrir 3. ¿Qué pasa si, bueno, 6? ¿Qué pasa si alguien elige 6, por ejemplo? ¿No? Colocamos una recta aquí en 6. Y de 6 colocamos la mitad. La mitad de 6 es 3. Vamos en 3 y vamos hacia abajo. Desde el inicio hasta el nuevo punto que hemos asumido, bueno, que intersecta la curva, es T medios. A alguien se le puede ocurrir, ¿qué pasa si es 2? Trace una recta en 2. Aquí sería el inicio ahora. 2. La mitad de 2 es 1. Trazamos una recta aquí, intersecta aquí, bajamos hacia abajo. ¿Quién es T medios? Esto. Y así, usted puede elegir donde quiera el inicio, la mitad, intersecta la curva y ya tiene el T medios. Bueno, esta distancia usted tiene que leerlo. Como va a ser papel milimetrado, usted va a determinar esos valores. Bien. Lo mismo hace en cociente. Tiene la corriente máxima. Por lo tanto, si tiene 0,44, la mitad de 0,44 sería 0,22. 0,22 intersecta la curva y esta distancia sería T medios. Si usted hace 0,30, por ejemplo, la mitad de 0,30 es 0,15. 0,15 intersecta la curva y este valor sería T medios, este de aquí. Y así, usted va a asumir 5 valores. ¿Qué va a hacer con estos 5 valores? Va a tener 5 valores de tiempo, con los cuales va a sacar el promedio, ya sea en tensión como en cociente. En cada uno de los gráficos va a sacar un tiempo promedio. ¿Sí? Es T medios. Tiene el valor de las resistencias de 47.000 ohms que hemos trabajado, divide entre los logaritmos neperianos 2 y obtiene la capacitancia, que es conocida en Mann-Holtz para verificar. Debía salir, ¿cuánto? Creo que es de 22, ¿no? De 220 microfarads creo que no es capacitado. Bueno, tiene el dato adelante. Bien, eso es lo que deben hacer jóvenes para la tercera parte. ¿Alguna pregunta para la tercera parte, jóvenes, de la práctica? Creo que ninguna, ¿no? Vamos a la cuarta parte. Determinación de la capacitancia. En este caso, vamos a medir, jóvenes, la capacitancia con capacímetro. En este caso, leo con el equipo directamente, ¿no? La capacidad de este capacitor, la capacitancia. Este dice que el capacitor es de ¿cuánto? 50. ¿Cuánto me da? 64,2. Recuerden que estos capacitores, estos viejitos, nos han llegado en dotación en el año 77, por ahí. Se tiene mucho, mucho tiempo. Bueno, no están tan desfasados, o pueden estar súper desfasados, pero bueno, esa conclusión se lo dejo a ustedes. Tienen el valor de la capacitancia, el medido, ¿no? Y el que se lee, la lectura. Va una capacitancia 2, fíjense, este 25, ¿cuánto me está leyendo? 20,4. La capacitancia 3, 10 microfarads. Estos son casi nuevos. Esto nos llega a dotación 2013. Y llega 8,7. Este es de 47, 40,4. Este es de 100, este es igual, de 2003 no llegó,
de 100 microfarads, 94,7. Este 47 microfarads, 41,6. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Van a leer bien esta tablita donde es la capacitancia medida, la capacitancia calculada y el ESO de cada una, ESO porcentual. ¿Cómo se obtiene? La capacitancia calculada menos la capacitancia medida dividido entre la capacitancia calculada. Si quieren valor absoluto por 100. ¿Sí? Y de esa manera obtienen porcentaje de error y pueden colocar la conclusión. Todavía sirve, todavía no sirve, eso en función del porcentaje de error que tenga. Bien, la quinta parte. Vamos a determinar la capacitancia equivalente en serie, teóricamente y prácticamente. Para eso, fíjense, conecto estos 5 capacitores en serie. Como tienen estos valores de capacidad, no van a trabajar con este valor de 47, 25, 50, 10, pero si quieren usar, pueden usarlo, ¿no? Para comparar. Van a trabajar con sus valores reales, por ejemplo, de 47 microfaradios, van a trabajar con ¿cuánto? ¿Cuál es el valor de 47? Con 41,6. Para calcular teóricamente, si quieren, su capacitancia, ¿no? En serie, ¿cómo es la suma? La suma es la inversa. Y de esa manera obtienen la capacitancia teórica. Y aquí tienen el valor de la capacitancia práctica. Ahí están los capacitores, en serie. Tienen la capacitancia medida, la capacitancia calculada y calculan su porcentaje de eso. Y colocan su observación. 6. Determinación de la capacitancia equivalente en paralelo. Al igual que en el anterior caso, se han unido 5 capacitores en paralelo. Ahí está el valor de la capacitancia. Otra vez van a trabajar con las capacitancias medidas, no con estos valores que tienen aquí, porque está variando mucho. Y, bueno, en este caso la suma es directa, por lo tanto, suma directo y deben comparar, si quieren, tiene la capacitancia medida, la calculada, su porcentaje de error y su observación. Bien, por último, van a determinar la resistencia equivalente a un circuito mixto. Para eso, se han usado estos capacitores y se arman este circuito. Ahí tienen los capacitores. Ojo, no van a trabajar con esos valores, van a trabajar con valores medidos. ¿Sí? Para medir prácticamente es sencillo. Colocamos el capacímetro y medimos la capacitancia equivalente. ¿Ustedes qué deben hacer? Reducir este circuito hasta llegar a un equivalente. ¿Cómo se hace eso? Ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Bien, pues colocan la capacitancia medida, la capacitancia que ustedes vayan a calcular, el porcentaje de error y la observación. Bien, jóvenes, como resultado van a obtener 5 gráficos de carga-descarga. Van a hallar la determinación del constante de tiempo, ya sea con la corriente y con la tensión, en proceso de carga. Determinación de la capacitancia a través de tau. En ese caso van a hallar, jóvenes, dos capacidades desconocidas que no, bueno, son conocidas para nosotros para comparar a través de la curva de descarga en corriente con tensión. Van a determinar las 6 capacitancias, la tablita que se ha medido, y van a tener ustedes su observación. Luego la determinación de capacitancia equivalente en serie. Ustedes hacen teóricamente y prácticamente, comparan. Lo mismo para capacitancia equivalente en paralelo y lo mismo para capacitancia equivalente en circuito mixto. En este caso, para capacitancia equivalente, ¿no? Deben reducir, deben presentar su gráfico de reducción. Bien, jóvenes, con este el cuestionario y con eso concluimos